Le invito a que abra su Biblia en el Evangelio según San Mateo, capítulo 16, versículo 18. Dice así: y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Y a ti te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Bendito sea el nombre del Señor. Una de las grandes revelaciones que el apóstol Pedro, cuando era discípulo del Señor, manifestó. Jesús hace una pregunta acerca de su identidad, diciendo que qué pensaban los demás que él era. Todos dijeron, bueno, los demás piensan que tú eres un profeta. Y cuando le lanza la pregunta a sus discípulos de quién pensaban ellos que era Jesús, Pedro tiene esta grande revelación. Y le dice Pedro: Señor, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y ahí es cuando le responde Jesús y le dice: bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló ni carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y es allí cuando le dice: y también te digo a Pedro, que significa piedra, que sobre esta roca, sobre esta declaración, Pedro, que tú acabas de hacer, de dar, edificaré mi iglesia. Bendito sea el nombre del Señor. Una revelación que no vino por voluntad humana. Una revelación que no vino producto del intelecto del discípulo. Una revelación que no vino para calmar o perseguir un interés personal con Jesús, sino una revelación que Jesús mismo le dice y le declara que no lo había revelado ni carne ni sangre, sino que el Padre que está en los cielos estaba dándole esta revelación que no viene por voluntad humana, sino por medio del Padre. Y es allí, en esa revelación, que el apóstol Pedro emite en ese momento, cuando el Señor establece y le declara lo que acontecería en Hechos capítulo 2 acerca de la formación de la iglesia del Señor Jesús. Entonces le dice: Pedro, que significa piedra, Pedro, a ti te digo, Pedro, a ti te digo, piedra, a ti te digo, que sobre esta roca, sobre este fundamento, sobre esta declaración, sobre esta revelación de que yo soy el Mesías, es que yo levantaré mi iglesia. Bendito sea el nombre de Dios. Y esto es lo que hace que cada quien que reciba a Cristo, cada persona que reciba al Señor Jesús en su corazón y que lo acepte como el Mesías, entonces pueda entrar y ser parte de la iglesia del Señor Jesucristo. Efesios capítulo 2, versículo 20. Y el Señor nos dice así a través de este texto. Dice: edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, en quien todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Entonces vemos cómo el Señor, en esta base que es Cristo, en este fundamento que es Cristo, es que empieza la edificación de los profetas y de los apóstoles. En ese fundamento que Cristo les enseñó a sus discípulos, que ellos serían aquellos que llevarían ese fundamento al mundo entero. Y es cuando le dice en Hechos capítulo 1 versículo 8: y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigo en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Y ellos se encargaron del esparcimiento de este fundamento y de esta palabra, pues está a nuestro alcance y que hoy nosotros podemos disfrutar. En Hechos capítulo 2, versículo 1, cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos, y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba,
el cual llenó toda la casa donde estaban sentados, y se le aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen. Desde este momento, en Hechos capítulo 2, nace y da el surgimiento de la iglesia del Señor, como organización, como ente. Empiezan los discípulos, estaban todos juntos, y desciende el Espíritu Santo y empieza cada quien a formar la iglesia. Entonces, ¿pero qué es iglesia? De pronto algunos ya tienen el concepto de qué es iglesia, pero otros no. Entonces, iglesia viene del griego eclesia, que significa asamblea o comunidad. El término ek, que para nosotros en español es un prefijo, ek significa fuera de, y kles significa llamamiento. Entonces, pegando estas dos palabras, lo que quiere decir iglesia es los llamados afuera, aquellos que han sido llamados afuera. ¿Cómo así afuera? Estamos dentro del sistema de gobierno del mundo, el cual dice la palabra de Dios que no tiene nada de él, porque el que lo gobierna es el príncipe de este mundo, y no tiene nada que ver con el fundador de esta iglesia, con el fundamento de esta iglesia, que es Dios, que es Jesús. Entonces dice que es llamados afuera. La Biblia nos presenta a una iglesia como una entidad que netamente es diferente al mundo, totalmente diferente al mundo. Por eso vamos a estudiar en este día, vamos a estudiar acerca de la iglesia de Jesucristo. Y cuando nos referimos a esto, recuerde bien que el apóstol Pedro fue el primero en hacer la declaración. Y de allí sus discípulos también, amén, creyeron también lo mismo, en que era el Mesías. Y se formó la asamblea y se formó la comunidad. Pero que no queda solo en una asamblea y un grupo y en una comunidad, sino que la iglesia es el ser individual, la persona, todo aquel que ha confesado la revelación que dio el apóstol Pedro, de que Cristo es el Mesías, el Hijo de Dios. Bendito sea el nombre del Señor. Y cuando entonces nosotros hablamos de la iglesia del Señor, estoy hablando de mí mismo y estoy hablando de la organización. Estoy hablando del ser individual, pero también estoy hablando de toda la organización, de la comunidad, de la asamblea, donde cada quien está en el grupo. Bendito sea el nombre del Señor. Así que si nosotros hablamos que la iglesia, la Biblia representa como una entidad totalmente diferente al mundo, que no somos iguales al mundo, que somos distintos al mundo, porque tenemos un fundamento. Y el Señor Jesús, cuando descendió a la tierra y puso sus pies allí en Palestina, vino a mostrar y a revelar el reino de los cielos. El reino de los cielos que tiene una predicación, el reino de los cielos que tiene una cultura, el reino de los cielos que tiene un lenguaje, el reino de los cielos que tiene una constitución que es su palabra. El reino de los cielos que tiene unos ciudadanos que somos aquellos que hemos recibido la revelación que dio el apóstol Pedro de que Jesús es el Mesías, el Cristo. Y vemos a través de esto que la iglesia, al venir bajo una constitución del reino de los cielos, no puede estar regida bajo lo que el mundo dicte, bajo las ordenanzas del mundo, bajo el sistema de gobierno del mundo, sea monetario, sea cultural, sea cual sea la corriente que el mundo y todo lo que se mueve en el mundo. La iglesia no está regida bajo el tiempo del mundo, sino bajo el tiempo del reino de Dios. Alabado sea el nombre del Señor, bendito sea su nombre. Así que la iglesia es, por decirlo de esta manera, en términos cuando un país está en otro y allí tiene su embajada. La iglesia es la embajada de Dios en la tierra. Por eso cada uno de nosotros somos embajadores de Cristo. Cada uno venimos a pertenecer y a ser embajadores de Cristo donde vayamos. Si está usted en el trabajo, está usted en la universidad, donde yo me presente, yo soy iglesia del Señor Jesucristo. Soy la colonia de Dios aquí en la tierra. Soy embajador de Cristo aquí en la tierra. Por lo tanto, la forma
de la iglesia, de su sistema de gobierno, es totalmente diferente. Es totalmente diferente, es opuesta al mundo, porque nosotros estamos regidos bajo el Espíritu de Dios y no bajo el príncipe de este mundo, quien gobierna al mundo entero. Y como nosotros tenemos, la iglesia del Señor enfrenta una realidad espiritual, con unos enemigos que no están de acuerdo con nuestro pensamiento y con nuestra declaración y con nuestra revelación, la revelación que el Padre nos ha dado a cada uno de aquellos que le hemos recibido y aceptado a Jesús como nuestro Señor y Salvador. A raíz de esto, la iglesia tiene que siempre estar adelante en los conceptos, adelante en las ideas, porque el mundo siempre quiere penetrar en la iglesia a través de las diferentes estrategias que el príncipe de este mundo maneja y trabaja para que la iglesia del Señor sea contaminada y no tenga el reino de Dios, la predicación del reino, la constitución que es su palabra, la iglesia esté regida bajo estos fundamentos por el cual ha sido constituida. Encuéntranos en las redes sociales, Facebook, Instagram, Radio DFP Bogotá, tu emisora online.